evaluable. Hay un paper cualquiera, ¿sí? Este es una revista de la Royal Society, son este tipo de compuestos, que son algunos de los compuestos que trabajé yo en mi tesis, que tienen una función en neóxido, y bueno, vamos al grano, tenés que describir los compuestos nuevos. Esto está como al final. Entonces, por ejemplo, para uno de los compuestos, el que tenía un sustituyente 2-metoxi, ¿sí? En el anillo aromático, vos vas a decir, lo vas a describir, tenés que describir el color, ¿sí? El rendimiento, si es un sólido, el punto de fusión, y cuál fue el solvente de recristalización, que esto sí es algo que vamos a ver en las clases de práctica, el tema del punto de fusión y de solventes de recristalización, la técnica de recristalización, y vas a describir el espectro de hidrógeno, vas a decir en qué tipo de equipo se hizo, es que se hizo en un 500 MHz, ¿sí? Lo debo haber mandado a exactas de la UBA, en cloroformo deuterado a 25 grados, tomando el TMS como referencia, que es lo que vimos nosotros, y ahí te pones a describir las señales, ¿está? Pues yo tenía evidentemente una señal a 8,38 ppm, que integraba para un hidrógeno, ¿sí? Es un doble doblete, y acá están las J, uno 8,2 y la otra era pequeñita, 1,4, ¿sí? Medio del orden de las J-GEM que vimos nosotros, pero como yo tenía una buena resolución, evidentemente la pude ver. Otra señal acá era multiplete, que se simboliza como M, eso aprovecho para contárselos porque no se los dije antes. Cuando yo no puedo distinguir la multiplicidad de la señal porque es demasiado compleja o porque está superpuesta con otra señal, uno va a decir que son multipletes, no se juega más que eso, y los multipletes son las únicas que se indican como un rango, desde donde empieza hasta donde termina la señal, ¿sí? Porque como son estas señales complejas o de superposición de señales, uno no puede definir el medio de la señal, así que las va a describir como un multiplete. Y después, ¿qué más? Bueno, no importa, hay varias señales. Acá tienen una intercambiable. ¿Sí? No. Puse solo señal ancha, no puse que era intercambiable. No habrá sido intercambiable. Sí, pero bueno, BS sí, broad signal, ¿está? Era una señal ancha, evidentemente. Después describen el espectro de carbono, donde van a listar todos los picos, ¿sí? Y acá lo último tenía el análisis elemental, creo que en este paper tenía análisis elementales, pero si no, otra opción, y la más frecuente, es describir espectros de masa, que es una de las clases que tienen grabadas para ver. ¿Está bien? Uno va a informar el espectro de masa, el M sobre Z. Y con eso queda completa la descripción de los espectros. Luego, hoy en día, la usanza es mandar un archivo aparte con todas las fotitos de los espectros, ¿sí? Pegadas. ¿Está? Esto como para que tengan una idea de qué es lo que uno... cómo se informan las cosas en un espectro real. Y este es el materiales y métodos de uno de los trabajos. Y ahora podemos seguir con, ¿qué estábamos? Con el formilo. Bueno, formilo, entonces pueden seguir dibujando las estructuras resonantes para pegar toda la vuelta, análogo a lo que pasa acá con el nitro, ¿sí? Lo pueden tomar como base, pero ya ven que acá me queda el anillo con carga positiva, ¿está? Lo mismo que en el nitro. ¿Dónde quedan las cargas positivas? En orto y para al grupo atractor de electrones, ¿sí? Sea nitro o sea formilo. Por lo tanto, cuando yo voy acá al RMN, nuevamente, ¿cuáles van a ser entonces las posiciones? Me fui, ¿dónde estoy? ¿Cuáles van a ser las posiciones más desprotegidas entonces del anillo? Si yo miro el formilo, más desprotegido, más hacia 12.
¿Están? Repito, el formilo va a traer Orto y para. orto y para el formilo, porque el formilo trae electrones, sobre todo de las posiciones orto y para al formilo. Así que acá, ¿quién va a estar más cerca de 12? ¿B o C? B. B, ¿sí? Así que todo este era un espectro sencillo porque nos coincide todo, ¿sí? Por eso se los puse como espectro modelo. Acá tengo B, va a estar más desprotegido porque está orto al formilo, ¿sí? Y por otro lado está meta al amino, ¿está? Al nitrógeno anilínico, así que poca influencia sobre B. C va a ser el más protegido por estar orto al nitrógeno anilínico y está meta con respecto al formilo, que siempre la posición meta es en la que tiene poca influencia ese grupo. ¿Sí? Así que uniendo las dos cosas llegamos. ¿Van a ser las 9 de la noche? Qué horror. Bueno, RMN de carbono. ¿Está? ¿Seguimos? Si yo no me muero antes. Cloroformo deuterado, acá sí. Se lo pongo. 3. ¿Sí? La D es de deuterio. De hidrógeno, este es el cloroformo deuterado, así que ignoran esta señal. Bueno. Acá tengan en cuenta que tienen un carbono, que siempre se olvidan de contar, el carbono iso. C, D, E. Creo que los tengo a todos. Bueno. No sé, asignen alguno que conozcan. Dicen ustedes. Profe, ¿puede ser que B sería el que esté en uno de los que son más chiquitos? Porque no tiene hidrógeno. Tienen dos que son más chiquitos, ¿sí? Uno va a ser, muy bien, uno va a ser B y el otro va a ser B o E. Exacto. Estos van a ser B o E. Los dejamos para dentro de un ratito, ¿sí? Porque es lo que menos sabemos ahora, que es todavía lo que nos opinamos mucho, cuaternario. ¿Está? Ahora seguimos, pero bien, van a ser el de 148 redondeando y 128. ¿Sí? ¿Quién es este? El aldehído, Puede el ser que carbono del sea aldehído. A. Perfecto. ¿Ven como cuando uno va repitiendo, las cosas a la larga se van repitiendo, porque los modelos son finitos, ¿sí? Así que uno después ya cada vez más rápido reconoce cosas. ¿Está? Acá tengo 4 señales aromáticas, ¿sí? Que van a ser B, C, D y E, ¿está bien? Porque acá nuevamente D van a ser estos 2 carbonos y C van a ser estos 2 carbonos, ¿sí? Y acá tengo las 2 señales alifáticas. Vamos a las alifáticas primero, ¿quién es quién? ¿Quién es G y quién es F? ¿Ven? Era análogo, ¿se acuerdan? Los desplazamientos químicos a efectos de hidrógeno, así que tienen solo 2 posibilidades. ¿Están o ya se están desmayando? Me quedan un montón de ejercicios, pónganle onda. ¿Qué sería el que está más cerca de cero? ¿Qué sería el que está más cerca de 0? Bien, ¿sí? Y por lo tanto, este es
F, que es el que está unido al nitrógeno, ¿tá? Por eso sale más desplazado. Dentro de la zona alifática es el que está unido al heteroátomo atractor de electrones, el cuentito de siempre, ¿sí? Ahora, vamos a la parte aromática. Vamos primero a lo que ya conocemos, porque dijimos que es análogo a protones, ¿sí? Vamos a ver quiénes son C y D, ¿tá? ¿Quién es quién? ¿Quién es el más protegido? El de 115. El más protegido sería D. Sí, muy bien, que es el que está orto al nitrógeno anilínico. Y entonces acá tenemos a C, que es el que está orto al formilo. Por toda la historia, la misma exactamente que les conté para protones, ¿sí? Entonces, ahora nos quedan asignar estos dos, que por ahí es la parte nueva y es la parte más complicada. A ver, lo primero que les tengo que contar como introducción, porque uno normalmente, al menos en acidez y basicidad, y incluso en las reacciones de SEA que vamos a ver después, uno no se fija mucho qué es lo que le pasa al carbono que está directamente unido al grupo, que se llama carbono ipso, ¿sí? Es la posición ipso. Uno no suele hablar de la posición ipso, habla del orto, el metal para, pero el ipso, bien, gracias, ¿sí? Ipso. ¿Ah? La realidad es que el nitrógeno es un grupo atractor de electrones por efecto inductivo y dador de electrones por efecto mesomérico, ¿sí? Pero si ustedes ven lo que le pasa, voy a cambiar ahora de PDF. Bueno, podríamos ver lo mismo con el oxígeno. A oxígeno le pasa lo mismo que al nitrógeno. Cuando da electrones al anillo, no le da electrones a la posición ipso, ¿sí? Le da a la orto y a la para, como vimos hace un rato. La posición ipso va a sentir muy fuerte el efecto atractor de electrones, sea del oxígeno o sea del nitrógeno que tenemos nosotros en el ejemplo. Porque estos grupos, si ustedes se acuerdan de la clase, el metoxilo, el amino, un hidroxilo fenólico, son grupos que son atractores de electrones por efecto inductivo y dadores de electrones por efecto mesomérico. Como son muy buenos dadores de electrones por efecto mesomérico, el anillo globalmente va a recibir electrones, sobre todo en las posiciones orto y para, ¿sí? Pero justo la posición vecina no recibe electrones y sí recibe todo el efecto inductivo atractor de electrones, ¿tá? Por lo tanto, este carbono, el E, que está directamente unido al nitrógeno, va a estar muy desprotegido, porque el nitrógeno atrae muchos electrones por efecto inductivo, y este va a ser el E, ¿sí? Y este otro, que también está unido al grupo atractor de electrones por efecto inductivo y mesomérico, va a ser B, ¿sí? Pero acá el efecto inductivo de un formilo es menor que el de un nitrógeno directamente unido. Por eso los elijo de este modo. No me importa tanto que que sepan esta diferencia entre uno y otro. Sí, obviamente, a ver, cosas grandes. Obviamente tienen que distinguir los carbonos cuaternarios cuando están claros, como en este caso, decir quién es quién. Y sí reconocer, al menos a grandes rasgos, que el nitrógeno es dador por efecto mesomérico, pero atractor por efecto inductivo. Entonces aparecen estas cuestiones, estas falsas contraposiciones, ¿sí? Entre un efecto y el otro. ¿Están? Perdón, profe, Sí, sí. ¿puede repetir que tuvo un corte? Sí. No escuché lo que estaba diciendo Desde sobre el E y el B. el E y el B. ¿Escuchaste lo del nitrógeno, que en realidad la posición ipso le quita electrones por efecto inductivo? Sí, sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, bueno, como el nitrógeno atrae muchos electrones por efecto inductivo y al carbono E, digamos, no le puede dar electrones por efecto mesomérico porque da las posiciones orto, pero si vos ves las estructuras resonantes, ¿ah?
te va a dar a las posiciones orto, pero la posición ipso nada, no es que quedan con alta densidad electrónica negativa. Entonces, lo que ocurre es que el carbono ipso va a sentir mucho el efecto atractor de electrones y se va a desproteger mucho. Es por eso que es el más desplazado, el de 148. Acá en el carbono B siente el efecto atractor de electrones, ¿sí? Del formilo, que también es un atractor de electrones, pero comparado con el nitrógeno no es tan importante su efecto inductivo y por eso termina siendo el menos desplazado de los dos, ¿sí? Ambos tienen unidos grupos atractores de electrones, pero al ipso, al nitrógeno, es el más desplazado. ¿Está? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Acá les puse un ejercicio que, ¿cuántos quedan? 1, 2, 3. Bueno, les voy a contar esto primero, que es una cosa que les puse en la diapositiva del final como aclaratoria, antes de seguir con los ejercicios. Y tiene que ver con cómo se ven las particiones, ¿está? Con esta regla del n+1, ¿sí? Creo que la robé del Wade, una cosa así. Porque el n+1, como yo les conté en las diapositivas, sirve para hidrógenos vecinos equivalentes, ¿sí? Cuando los vecinos no son equivalentes y cada uno parte con una J distinta, bueno, ahí empiezo a tener particiones más complejas. No sé, como vimos para los alquenos, que ahí ya vimos dobles dobletes, no particiones doblete, triplete, cuatriplete, que eran las más sencillitas que vimos. Ahora, ¿qué suele pasar en la práctica? Cuando ustedes tienen una molécula como esta y miran un tipo de hidrógeno como los B, ¿sí? En realidad el hidrógeno B tiene un grupo de hidrógenos C, acá como vecinos, que son el metilo, y otros hidrógenos no equivalentes, que son los A, ¿sí? Entonces, todo indicaría que van a tener dos particiones complejas debido a dos constantes de acoplamiento distintas, la constante BC y la constante BA, ¿sí? Esto es cierto, es una partición compleja, pero en la práctica lo que suele ocurrir es que la constante BC es tan parecida a la AB, ¿sí? Que uno lo termina viendo, en este caso 5 hidrógenos 6, como un sexteto. ¿Está? Por ahí un sexteto medio deforme, pero un sexteto al fin, que es la partición que se ve acá. ¿Sí? Me encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, me parece que están escuchando molestar a los gatos que están jugando. Es la hora de... Están caminando sobre los muebles de la cocina. No sé si los escuchan re fuerte, yo los escucho súper fuerte. Bueno, entonces, B termina viendo a los hidrógenos A y a los C, que son sus vecinos, con una J como si fueran todos equivalentes, y termina apareciendo un falso sexteto, por así llamarlo. ¿Sí? Uno lo ve como un sexteto, pero si uno analizara las constantes en detalle, ve que son muy parecidas, 7,3, 6,8, no son idénticas, pero son suficientemente parecidas como para que uno lo termine viendo como un sexteto. ¿Está? Así que bueno, eso como de manera aclaratoria. Aunque los hidrógenos no sean equivalentes, los vecinos, ustedes podrían llegar a ver particiones como si fueran equivalentes en definitiva, ¿sí? Porque a veces las J son tan parecidas que, bueno, por suerte se nos simplifican las señales. ¿Está? Sí, sí. Sí, profe. Yo sigo, mientras no sé si el resto está vivo o no. Me responden siempre los mismos. Van siguiendo todos, no, cualquier cosa me para. Nadie me pone nada. Bueno.
Acá se los puse como un pequeño ejercicio medio incompleto, pero bueno, como para que tengan una idea de cómo puede ser un planteo de ejercicios que integre distintas cosas, ¿sí? Uno podría plantear algo que diga determine la estructura de este compuesto, que tiene esta determinada fórmula molecular, y que va a ser soluble en estas bases, ¿sí? Y además les va a dar un dato de IR, en este caso. ¿Sí? Entonces, lo primero que empiezan a analizar acá es, ¿se acuerdan de las primeras clases, una fórmula del número de insaturaciones que nos servían para ver la cantidad de dobles enlaces? ¿Sí? ¿Menos la recuerdan o no la recuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Que le servía para ver la cantidad de dobles enlaces o ciclos, también estaba incluido en el medio. Entonces, ahí contaba acá la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Menos un medio la cantidad de átomos de hidrógeno, que eran los monovalentes, después trivalentes acá por suerte no tenemos, y le sumaban 1. ¿Y eso cuánto da lo que dije? 9 menos 5, 4, más 1, 5, ¿no? 5. 5, sí. 5 insaturaciones. Así que ya tenemos que pensar en un compuesto bastante insaturado, que gran parte de las insaturaciones se las da que ustedes ven acá. Esto sí son las ampliaciones de estas señales porque están muy chiquitas. ¿Qué es esto que está acá, 7 y pico? ¿Es un anillo? Un anillo aromático, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan también de esa clase, el anillo aromático, un benceno, ya sumaba 4 insaturaciones, porque tenían una por el ciclo y 3 más por los dobles enlaces, entre comillas, ¿sí? Sabemos que no son dobles enlaces porque es un anillo aromático, pero por los enlaces pi, que son 3 enlaces pi, más el anillo son 4 insaturaciones. Así que tengo el anillo y algún grupo más insaturado evidentemente voy a tener. ¿Está? Luego me sigue diciendo el enunciado que el compuesto es soluble en hidróxido de sodio al 10%, pero no en bicarbonato al 5%. ¿Alguna idea? ¿Qué grupo funcional esperan? Que sea soluble en hidróxido al 10%, pero si yo le pongo una base más débil, como el bicarbonato, no es soluble. Que sea un ácido débil, ¿puede ser? Un ácido débil, ¿como qué grupo conocen como ácido débil? ¿Ideas? ¿No? ¿Ah? A ver, pensemos, ácido carboxílico, que es el ácido orgánico más común, ¿va a ser soluble en bicarbonato o no? Sí. Va a ser Sí, porque soluble. es un Y ácido también en fuerte. hidróxido, ¿sí? Va a ser soluble en ambos, así que un ácido carboxílico no es. ¿Cuál es el otro grupo que conocen en química orgánica que es bastante ácido, pero ya requiere hidróxido? En bicarbonato no se disuelve. ¿Podría ser un fenol? Bien, ¿sí? Está para pensar en un fenol. ¿Está? Sí, y después, no creo que hayan visto las clases de IR todavía, no sé si las vieron, alguien vio y tiene una idea de una señal ancha 3400 centímetros al menos 1. Bueno, ¿No esto es se del lo... alcohol, la vi. del oxidilo? Bien. Puede ser el hidroxilo fenólico, sí, sería lógico, hidroxilo fenólico, y otra señal ancha a 1700 más o menos centímetros a la menos 1, que había esas señales anchas a 1700. Del carbono e hidrógeno. No. Carbono, doble enlace oxígeno, carbonilos varios a 1700. Algunos salían más desplazados, otros menos, pero 1700. Señal intensa, acá no tengo ningún efecto para mostrarles. Después revísenlo y si no cualquier cosa la próxima les muestro uno.
¿sí? Es un carbonilo. Así que fenol, y también tengo que estar pensando en un carbonilo, que no sé si será aldehído, cetona. De aldehído no me dice nada de los estiramientos carbono-hidrógeno, así que supongo que no. Ay, ya estoy. Puede ser una acetona, puede ser un éster, ¿sí? Como para empezar a pensar. Chicos, corto acá y volvemos ahora para la última sesión, que quiero ir a ver al bebé. Me dan 5 minutos y después ya hacemos la última sesión. ¿Ah? Vuelvo en 5 y terminamos estos ejercicios. ¿Sí? Nos vemos y cuarto pasadito.